Este es el sexto video de portafolio de acciones en Excel y aquí vamos a realizar la matriz de varianzas y covarianzas en la que podemos estimar la varianza de cada uno de los instrumentos financieros, que sería estas celdas cruzadas de cada instrumento financiero respecto a sí mismo es la varianza, y las covarianzas son los datos que se cruzan entre un instrumento financiero como el XLY en relación al LXP, es decir, cómo varían entre uno en relación al otro. Eso es lo que queremos observar dentro del portafolio, cómo los instrumentos financieros covarían en sí mismos, que viene siendo la varianza, y cómo covarían con los demás, que viene siendo la covarianza de un instrumento frente al otro. Esto es necesario, es un dato parcial para estimar la varianza del portafolio, que vamos a explicar también en este video con la fórmula mmul de multiplicación de matrices y la fórmula transponer, para estimar la volatilidad del portafolio, así como el beta ponderado y el índice Sharpe del portafolio. Entonces comencemos por borrar este dato. Voy a borrar aquí completamente cómo se estimó para mostrarlo. Voy a inclusive borrar el formato que tengamos ahí en esa celda para que todo quede. Entonces, como tenemos 7 instrumentos financieros, entonces vamos a tener hacia acá 7 columnas, pero más la cruzada, entonces necesitamos un espacio de 8 por 8. Entonces, ese espacio uno lo tiene que dejar libre dentro de la hoja. Sabemos que vamos a utilizar ese espacio. Inclusive, también es buena idea colocarle un borde externo para poder identificar que ahí tenemos nuestra matriz 8 por 8, porque en realidad son 7 instrumentos financieros, pero necesitamos un espacio más. Okay, 3 y 4, listo. Para esto necesitamos utilizar en el menú datos las herramientas de análisis de datos que quizás no están activadas en todos los computadores, pero activarlo es bastante sencillo. Vamos acá al menú archivo y en opciones, la parte inferior, vamos a darle complementos, y en complementos de Excel le damos clic a, dejando complementos ahí de Excel, le damos clic en ir, y debe estar activado estas casillas que dicen herramientas de análisis, y automáticamente ellas van a salir. Entonces lo chulea y le da a aceptar, y si no está descargado el paquete en su versión, él se va a tener de estar conectado a internet y él se conecta y los habilita automáticamente. También es bueno habilitar de paso Solver, que lo vamos a utilizar en videos posteriores para estimar la frontera eficiente. Así que de paso activan estos. Bueno, entonces yo le doy cancelar o cerrar porque ya yo lo tengo activo. Bueno, entonces vamos a utilizar la herramienta de datos. Le damos clic y buscamos covarianza, esa herramienta. Le damos a aceptar y nos va a pedir el rango de entradas. Para esto nos vamos a nuestra matriz de precios que tenemos, de rentabilidades, y elegimos desde el nombre de, de las acciones. Entonces debemos elegir el nombre de las acciones. Por esto es que inicialmente nosotros eliminamos en el primer o segundo video la fila vacía y pegamos los nombres de las acciones con sus retornos. Entonces vamos a utilizar todo el rango completo con Control Shift sostenido, flecha derecha, flecha hacia abajo. Yo elijo todo los rangos de datos. Están organizados por columnas, efectivamente lo dejo ahí. Hay rótulos en la primera fila, por lo tanto yo lo voy a activar, y yo tengo un rango de salida específico. Ese rango de salida, que acá debo darle clic porque no es este de acá, acá arriba debo darlo quieto, que es nuestro rango de entrada, y voy a seleccionar este rango que es nuestra espacio 8 por 8. Entonces ahí ya debería estar bien la selección de los retornos completo y nuestro rango de salida. O lo podemos hacer en una hoja nueva y cortarlo de allá y pegarlo acá. También se puede hacer así. Vamos a aceptar. Y aquí ya tenemos nuestra matriz de varianzas y covarianzas. En que les recuerdo, voy a colocar que tengan todos la misma cantidad de decimales, 4. Les voy a recordar que esto que aparece aquí es la varianza, y si le sacamos la raíz cuadrada nos daría la volatilidad que ya nosotros la tenemos estimada acá arriba. Es decir, esta volatilidad, que es la desviación estándar, es la raíz cuadrada de esta varianza, y lo podemos comprobar aquí sacando la raíz, ¿sí? La fórmula raíz de esta varianza, y vean que nos da el 4,69%. Si le damos en formato de porcentaje,
4,69 para el instrumento financiero XLY, y acá en volatilidad también tenemos la misma cifra, como pueden observar. Es como para comprobar lo que estamos haciendo. Los demás valores son cómo covaría XLY respecto a XLP, porque nosotros queremos un portafolio, queremos entender cómo se comportan una frente a la otra. Entre mayor covarianza haya entre los instrumentos en sí, estos van a ser más relacionados entre sí y menos diverso el riesgo. Esto lo voy a copiar, así voy a copiar para poder llenar esto que nos hace falta, porque necesitamos la matriz completa para utilizarla acá abajo para estimar la volatilidad del portafolio completa. Entonces yo selecciono el rango, la copio con control C y la pego aquí en la derecha, pero con transponer. O le doy un pegado especial acá en la parte superior de transponer, o con un clic derecho transponer. Entonces vean cómo se transponen los valores, si los van observando son los mismos. Y vamos a proceder a rellenar las otras. Copiado, clic derecho, transponer. Teniendo mucho cuidado de copiarlas y pegarlas en su correcto espacio. Entonces, copio, derecho. Perdón, aquí me equivoqué. Clic derecho, transponer. Copio, clic derecho, transponer. Y la última no hay que transponerla porque es la misma. Como no me gusta este formato así, sino que quiero que todo quede igual, selecciono esta penúltima columna, copio el formato con esta brocha de copiar formato y selecciono el rango para que me quede exacto. Entonces aquí ya tengo mi matriz de varianzas y covarianzas que es necesaria. Ustedes en la literatura o en la teoría sobre teoría de carteras van a encontrar que esta matriz de varianzas y covarianzas es requerida para estimar la volatilidad del portafolio. Aquí explico yo no lo teórico, sino cómo se calcula en la práctica en Excel. De esto es lo que trata esta serie de videos. Pero les refiero el libro de Finanzas Corporativas de Ed Harry Brihan, que tiene un muy buen capítulo sobre teoría de cartera, como también el libro de Finanzas Corporativas de Berg y de Marzo. También muy bueno, y ambos tienen un muy buen capítulo sobre la teoría de portafolio de Markowitz, que explica esto de manera teórica. Bueno, entonces la rentabilidad del portafolio es la suma producto de la matriz de los retornos esperados con la matriz de las ponderaciones. Vamos a hacerla nuevamente. Perdón, probabilidad no, promedio. Suma producto, perdón. Suma producto, que es la suma de las multiplicaciones de las matrices. Entonces elijo la primera matriz, que viene siendo la ponderación, o sea, cuánto pesa cada una de las acciones. Y la otra matriz va a ser la de los retornos esperados. De esa manera yo puedo sacar el retorno ponderado de mis instrumentos. Esto daría que si yo invierto más en aquellos instrumentos financieros que más retornos esperarían, como XLY y XLF, entonces el retorno total ponderado de mi portafolio se elevaría. Y viceversa, si yo invierto en los más porcentaje de mi 100% de inversión en aquellos que el retorno es más bajo, como XLU, pues bajaría mi retorno esperado. Enter, y ya tengo aquí entonces el retorno del portafolio. La varianza del portafolio es una fórmula matricial, entonces requiere un cuidado especial para hacerla, que es la que aparece ya aquí hecha. La voy a borrar para que ustedes vean cómo se hace nuevamente. Y es esta mmul, que es la multiplicación de matrices por otra multiplicación. Entonces utilizo dos veces mmul. Entonces voy a seleccionar la matriz de las ponderaciones y la matriz de varianzas y covarianzas. Cierro paréntesis. Punto y coma de la segunda mmul por la traspuesta, transponer la matriz de ponderaciones. ¿Verdad? Y cierro paréntesis de la primera, de la segunda y de la primera. Entonces, como es una fórmula matricial, para poder, no puedo darle simplemente Enter, sino Control Shift Enter. Y es que me calcula entonces la varianza del portafolio. Entonces, la varianza del portafolio, miren que tiene, fíjense que tiene automáticamente, cuando yo le doy Control Shift Enter, me aparece ya, si observan en la barra de fórmulas, tiene estos corchetes, estas llaves que muestra
que es una fórmula matricial. Para yo borrarla, tengo que borrar toda la fórmula, o si ya yo la abro, tengo que volverle a dar o Escape para salir de ella, o tengo que darle otra vez Control Shift Enter. Entonces, la raíz cuadrada de esa varianza del portafolio es la volatilidad del portafolio, que ya les mostré cómo se calcula la fórmula de raíz cuadrada. Nos faltaría el beta del portafolio, que nuevamente es la suma producto. Perdón. La suma producto, así bajo las flechas tabular, elijo la celda, perdón, la fórmula que requiero, suma producto, de la ponderación de cada una, o la otra, bueno, punto y coma, las betas de cada una de las compañías. ¿Sí? Ese es la primera matriz es la ponderaciones, la segunda es la del beta, y con eso yo calcularía entonces el beta del portafolio. Si yo quisiera un beta de portafolio más bajo, tendría que invertir un porcentaje mayor en aquellas compañías que tienen el beta más bajo. Como por ejemplo, me saldría más inversión en el instrumento financiero XLU, el cual tiene un beta de 0,3499, bastante bajo. Entonces, ya con eso ya podemos estimar el beta del portafolio. Lo que nos faltaría sería el índice Sharpe del portafolio, ¿verdad? Que es, si lo calculamos con la tasa libre de riesgo, sería restarle el retorno esperado del portafolio, que sería el que ya calculamos aquí a la mitad del video, ponderado, retorno de cada instrumento financiero por su ponderación, sumadas todas estas, menos la tasa libre de riesgo, para que me salga en este numerador entonces lo que esperaríamos como la prima del mercado, este instrumento, de cada uno de estos instrumentos financieros ponderados, que será nuestro portafolio, sobre el riesgo asociado al portafolio, que sería la volatilidad del portafolio. De esa manera sacaríamos el índice. Si quisiéramos maximizar el índice Sharpe con una configuración de las ponderaciones, entonces nuevamente sería ponderaciones de inversión más grandes en aquellos instrumentos financieros dominantes en Sharpe, como por ejemplo XLY y como también XLK, que dan un retorno que en proporción al riesgo asociado con ellas es muy superior que las demás, como por ejemplo XLF, que da muy buen retorno, pero que el riesgo es demasiado alto, entonces no es dominante, ¿verdad? Entonces, hasta aquí fue este video en que calculamos la matriz de varianzas y covarianzas y la rentabilidad del portafolio, su volatilidad a través de la varianza, el riesgo sistémico asociado al portafolio con el beta ponderado por cada uno de los instrumentos, y el índice Sharpe, que ya lo habíamos calculado de manera individual en videos anteriores, pero que aquí lo hicimos ponderado. Bueno, en el siguiente video entonces vamos a ya pasar a calcular la frontera eficiente del portafolio, y posterior a eso la tangente, el portafolio tangente y la tangente del portafolio con su línea del mercado de capitales. Gracias.